decreto 546 es un decreto que expidió el Ministerio de Justicia de Colombia, aunado al clamor que hemos hecho muchos penalistas en todo el país, y además una recomendación de la OMS, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, casi que a nivel mundial, en aras de sobre las protecciones o medidas de bioseguridad que deben tener todas las personas a nivel mundial, de no estar más de 1,5 metros o 2 metros cerca de otra persona, porque es la manera en que se puede contagiar las personas. Cuando estábamos a la espera de este decreto, realmente muchos de los abogados penalistas a nivel nacional tuvimos muchas expectativas, pues es un clamor de que muchas de las personas que se encuentran privadas de la libertad, unas más enfermas que otras en condiciones de alta vulnerabilidad por el COVID-19, lo que haría más latente el riesgo de perder la vida. En ello, entonces, se expidió el decreto 546 el 14 de abril, donde se hizo un análisis constitucional del mismo, se hizo un test de proporcionalidad sobre esta posibilidad de emitir un decreto que permita las excarcelaciones de alguna población a nivel nacional, debido además del hacinamiento que existe en Colombia de la población carcelaria. Tenemos entonces que a nivel país existe una sobrepoblación, existen aproximadamente 120.667 personas privadas de la libertad. De estos 120.667 personas, el 36.240 personas están bajo la figura de detención provisional, es decir, que mantienen incólume su presunción de inocencia en todas las etapas del proceso ordinario, unas en indagación, unas en etapa de investigación, otras en etapas de juicio. Y el otro porcentaje, estamos hablando de 84.427 personas, ya se encuentran condenadas y se encuentran en ejecución de esa pena en esos establecimientos carcelarios. Tenemos entonces que muchas de las personas que de pronto no son abogados se hacían las preguntas de por qué se iba a permitir que personas que han infringido el ordenamiento jurídico, personas que han cometido conductas graves como accesos carnales con personas de menor de 14 años, como homicidios, como conciertos para delinquir o narcotráfico, que por qué se le iba a permitir en un principio a estas personas salir transitoriamente de sus viviendas. Es por eso que en ese test de proporcionalidad se trató de escoger unos delitos que generaran menos impacto o menos agresión o transgresión al ordenamiento jurídico, y se tuvieron en cuenta muchos aspectos que de pronto algunas de las personas estuvieran en una posición de mayor vulnerabilidad. Cuando se expidió este decreto, y he tratado de explicarle a muchos de los amigos que de pronto no son abogados, y de por qué el gobierno nacional tomó esta iniciativa de expedir un decreto que propusiera disminuir un poco la población carcelaria. Y el análisis se arribó en que así como a nosotros, personas que no hemos infringido la legislación penal, y de una manera pintoresca podemos decir que estamos purgando una detención domiciliaria en nuestras viviendas con nuestras familias, pero es una manera de protección en aras de que las normas de bioseguridad nos recomiendan no estar cerca de otras personas. Y el análisis es el siguiente, que así como en la población carcelaria, y pongo un ejemplo, más exactamente la cárcel desde Cartagena de Indias, que es la ciudad en la cual se encuentra mi domicilio, la cárcel Sumariados de Ternera tiene una población carcelaria de 2.400 internos. Dicha establecimiento penitenciario fue creado para una capacidad máxima de 1.200 personas, es decir, que está duplicado al 100% esta población carcelaria. Cada celdas están construidas físicamente para que en cada celda convivan mínimo entre 4 y 5 personas, y en la actualidad existen hasta 10, 11, 12 y 15 personas
conviviendo en una misma celda, en condiciones menos humanas, en condiciones no dignas, pero esta es la realidad que presentan las cárceles a nivel nacional y más exactamente en Cartagena que en nuestro país. No sabría, mi doctor, cómo sería la realidad carcelaria en Quito, Ecuador, pero más o menos esta es una de las situaciones reales que se viven en Cartagena. Es por ello que se necesita y se urge la descongestión provisional, como bien lo ha nombrado el Ministerio de Justicia, de que sea de manera provisional, descongestionar un poco, aminorar un poco la población carcelaria, porque el riesgo sería latente. Ello llegando en una hipótesis que si la población carcelaria de Cartagena se llegaran a infectar todos de COVID y que por lo menos el 50% de esta población carcelaria, es decir, 1.200 personas, se llegaran a infectar y que cada uno de ellos requiriera de una unidad de cuidados intensivos, estaríamos generando una crisis de las clínicas de la ciudad. Ello porque hasta el 8 de abril, el director del DADI, que es el Departamento de Salud a nivel distrital, nos ha dicho que Cartagena tiene 314 camas UCI. De esas 314 de camas UCI, solo 214 están en disponibilidad para la atención del COVID. Entonces, nos preguntaríamos, si de esas 1.200 personas, solo de la población carcelaria, se llegasen a enfermar y requiriera de una cama de UCI, no tendríamos y no daríamos abasto, por lo menos en Cartagena, para atender a esas 1.200 personas. Quizás 214 de ellas, las otras 906 estarían condenadas a una cadena, a prisión o una cadena de muerte, perdón, porque no tendríamos la red hospitalaria para atenderlos. Eso nada más analizando la población carcelaria. ¿Y qué haríamos con las demás personas, los demás cartageneros, que de una u otra manera nos llegáramos a contagiar y requiriéramos de estas camas de UCI si no tendríamos la infraestructura? Y eso no solamente en Cartagena. Se dice también, y fue una publicación que salió en un periódico de amplia circulación nacional como es el periódico El Tiempo, quien nos analizó y nos dice que en Colombia no existe por lo menos por cada 10.000 habitantes solo 2 camas UCI. Por cada 10.000 habitantes en un país que tiene más de 50 millones de habitantes. Y que existen departamentos que ni siquiera tendrían la opción de tener una cama, como Amazonía, Guaupés, Pichada. Serían departamentos que en caso de llegar a necesitar alguna de esas personas utilizar una cama de UCI, no tendrían la oportunidad de acceder a una atención en unidad de cuidados intensivos. Tenemos entonces que el gobierno nacional expide un decreto que desde el Colegio de Abogados Penalistas, constituido en la costa Caribe, que se llama CAPED, dentro del cual orgullosamente soy miembro fundador, hemos emitido un comunicado y hemos hecho un rechazo a nivel nacional y le solicitamos al gobierno nacional replantear una nueva expedición de otro decreto, porque las medidas que se toman son medidas ineficaces. Los primeros 5 artículos de este decreto con fuerza de ley en aras de la emergencia que se decretó a nivel nacional, digamos que son unas medidas razonables, plausibles, como quiera, que son medidas de detención provisional y medidas de prisión domiciliaria de manera provisional. Unos para los que no han sido vencidos en juicio y tienen incólume su presunción de inocencia, y otros para los que ya han sido condenados y de una u otra manera están en riesgo o están dentro del catálogo del artículo 5 de la población carcelaria que pudiesen ser beneficiarios o de este beneficio provisional. Tenemos entonces que las personas que de una u otra manera llegasen a ser beneficiados de este decreto tendría una vigencia máxima de 6 meses contados a partir de la materialización de este beneficio de detención domiciliaria, y que una vez se cumpla esta vigencia de 6 meses, esa población carcelaria tendría que regresar a
al establecimiento carcelario dentro de los 5 días siguientes para que continuar dentro de este establecimiento carcelario, continuar purgando su pena o su detención domiciliaria. Para las personas que llegasen a ser capturadas durante este periodo, también se le haría el mismo tratamiento en caso de cumplir con el numeral quinto de este decreto 546. ¿Cuáles serían de pronto los requisitos? Bueno, hay una excepción muy tajante, y es que las personas que llegasen a ser capturados y por alguna u otra circunstancia se encontraren en solicitud de extradición por cualquier país con el cual Colombia tuviese un tratado internacional de cooperación para efectos de extradición, este decreto no cobijaría a ninguna de estas personas que fuesen a cumplir una orden de captura con fines de extradición. El artículo quinto contempla a la población carcelaria, tanto hombres y mujeres, obviamente salvaguardando ese derecho a la igualdad, a las personas mayores de 60 años que se encontraren privados de la libertad, a las madres gestantes o con hijos menores de 3 años, a las personas que se encuentren en enfermedades catastróficas o enfermedades graves como VIH, cáncer, terminales, enfermedades que de una u otra manera impidan el movimiento voluntario sin ninguna ayuda de ningún tercero, también se encuentran dentro del catálogo de todas estas enfermedades que considera el decreto. Las personas con de movilidad reducida, como lo dije anteriormente, y hay una capite que es el literal E de ese artículo, que dice para los delitos culposos, al cual de pronto le hago una pequeña crítica, porque por la experiencia en el litigio que tengo como abogado penalista, casi podría afirmar que dentro de un alto mínimo de posibilidad que personas que estuviesen privados de la libertad por un delito culposo. Y ello porque, por ser un delito de menor impacto para el ordenamiento jurídico penal, contempla penas muy inferiores a las que posibilitan la restricción de la medida de aseguramiento. Y ello también porque dentro de los catálogos que contempla el Código Penal, posibilita ser destinatario de beneficios como la detención domiciliaria o 30 minutos. Ello para los delitos culposos. El tiempo, 30 minutos. Entonces, creeríamos de una u otra manera que estaría de más ese numeral de beneficio para las personas con delitos culposos. Para las penas menores a 5 años, también las personas que de una u otra manera hubiesen sido condenados a una pena de 5 años o menos también sería destinatario. Y las personas que hayan purgado o pagado la pena el 40% también serían destinatarios. Pero el meollo del asunto o la piedra que torpedece el zapato o la piedra angular es el numeral sexto de este articulado, porque contempla una gama de delitos que son muy restrictivos, para decir verdad, que de una u otra manera robustecieron los delitos que contemplan el Código Penal, como en el artículo 68A, que trae una gama de delitos menores a los que sí trajo el decreto de la ministra de Justicia, como las restricciones que trae el artículo 314 de la ley 906, que es el actual Código de Procedimiento Penal en su parágrafo primero. También trae una gama de delitos, pero incluso son menos restrictivos que los que trae el decreto 546. Entonces, la crítica que se ha hecho es básicamente si lo que se buscaba era tratar de disminuir la población carcelaria en aras de hacer ese test de proporcionalidad, la protección a la comunidad por esa infracción a la ley, al ordenamiento penal, versus el derecho a la salud, el derecho a la vida, porque las personas se encuentran privadas de la libertad en cumplimiento de una medida de aseguramiento, en cumplimiento otros de una condena, pero no está pagando una medida de pena de muerte. Tenemos que en Colombia, en el artículo 11 de la Constitución Política, salvaguarda el derecho a la vida como un derecho fundamental,
y está proscrito las penas de muerte. Entonces, básicamente es un decreto que es ineficaz, que es inútil, que no cumpliría los fines para los cuales fue creado, genera falsa sensación en la población carcelaria de que serían destinatarios de manera provisional, de que ya sus vidas no corren peligro, no siendo ello así. Y quizás el Ministerio de Justicia no ha hecho un análisis de básicamente mirar las estadísticas de cuáles son los delitos que más infringen, menos en Cartagena, que el COSET, que es una entidad que se encarga de analizar cuáles son los delitos que más se cometen en Cartagena, y dentro de ellos tenemos el delito de violencia intrafamiliar, el delito de hurto, el delito de porte ilegal de armas de fuego, el delito de tráfico y fabricación de portes de estupefacientes, el delito de lesiones personales. Son los delitos de mayor impacto, de mayor infracción por parte de los cartageneros. A nivel país tenemos el homicidio, tenemos el narcotráfico en gran escala, el concierto para delinquir. Y si analizamos esto, entonces la gran mayoría de personas que se encuentran privadas de la libertad hoy en día a nivel nacional, todos estos delitos, si vamos a pedir un decreto que va a beneficiar a la población carcelaria, pero le ponemos la talanquera de que están excluidos los delitos que más infringen y por el cual la gran mayoría de la población carcelaria se encuentran privados de la libertad, básicamente estamos haciendo un decreto ineficaz, un nada. ¿Sí? Es como si te dijéramos, tú tienes el derecho a la pensión, pero la pensión después que estés muerto, porque tus familiares lo van a cobrar, pero como heredero, más no podrás gozar tu pensión en vida. Es básicamente eso, una burla, porque se supone que la vejez es una contingencia cuando ya uno pueda estar habilitado para poder trabajar por sí mismo. Es una analogía que trato de hacer para comparar este decreto. Fíjense, por lo menos hay delitos como el delito de violencia intrafamiliar, que también se encuentra excluidos. El delito de concierto simple. En el artículo 68A del Código Penal, el delito de concierto simple se encuentra dentro del catálogo de los delitos por los cuales se puede pedir un subrogado penal, como la suspensión de ejecución de la pena. El delito no solamente limita, sino otros delitos.